Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. Este lugar no solo es un sitio donde descansan restos humanos, sino también es un espacio que contiene una diversidad de expresiones artísticas. Pero, ¿qué factores inspiraron la creación de estas piezas lujosas y ostentosas? Adquirir una de estas esculturas implicaba una fuerte inversión económica. Por esta razón, únicamente eran compradas por familias adineradas. Presidentes, artistas y personas con poder económico descansan en los ilustres en el Cementerio General de San Salvador. Dar a conocer y conservar la riqueza histórica y cultural que existe en los ilustres es una necesidad. Profesionales de la Universidad de El Salvador trabajan en la creación de un registro documental y fotográfico de los mausoleos presentes en el cementerio. Se ha preguntado por qué en las sepulturas de algunos difuntos existen esculturas, crucifijos u otros elementos lujosos que acompañan el sitio de enterramiento. Desde tiempos antiguos se registran ejemplos de sepulturas y monumentos de entierro con derroche de elementos artísticos, que buscaban representar las características e importancia de personajes fallecidos en esas épocas históricas. Egipto es un buen ejemplo de ello. El culto a la muerte en Egipto es fundamental, tomando en cuenta que su cultura se basa en eso. Las grandes pirámides egipcias tienen esa connotación tan grandiosa de lo que es un sepulcro, un enterramiento. El faraón es tomado como un dios. Vemos Grecia con sus grandes monumentos funerarios, Babilonia, que son los referentes más antiguos con respecto a la civilización. Las pirámides de Egipto, que son sepulcros gigantescos, ¿verdad? Y sepulcros para faraones, o sea, gente importante, poderosa, y que por eso se hace un enterramiento tan suntuoso, ¿verdad? Con ya otros elementos como contar la historia del personaje por medio de pinturas o relieves, y pues hacer esas construcciones magníficas, ¿verdad? Alrededor del mundo existen tumbas que sobresalen por sus peculiares características de tamaño, lujos y realce de las construcciones. La pirámide de Egipto, el mausoleo del emperador Adriano, el Panteón de Roma y la Basílica de San Pedro en Roma son muestra de ello. Los cementerios se vuelven un espacio propicio para estas creaciones artísticas y sepulturas prominentes. La palabra cementerio proviene del término griego koimeterion, que significa dormitorio. Esto debido a que según la creencia cristiana en estos lugares, los cuerpos duermen hasta el día de la resurrección. Un cementerio en general es eso, como decía hace un momento, donde se dejan despojos de automóviles, cementerios de mascotas, cementerios de cosas inservibles, las chatarras. Entonces, cementerios pues hay de varias índoles, si lo vemos desde el punto de vista general. Un cementerio en muchas oportunidades no solo se vuelve un lugar de descanso para los muertos, sino un sitio de expresiones artísticas por los diferentes mausoleos allí presentes. Mausoleo es un sinónimo del término sepultura y está referido a los espacios donde se entierra a los difuntos. Originalmente viene la palabra por un personaje de nombre Mausolo, a quien la esposa manda a erigir una construcción bastante suntuosa, ¿verdad?
en su tumba. Entonces de ahí deriva la palabra mausoleo y es aquel sepulcro que ya tiene como unos elementos que lo hacen más suntuoso, más lujoso. En El Salvador, uno de los lugares caracterizado por su variedad de expresiones artísticas es el Cementerio General de San Salvador, específicamente el espacio denominado Los Ilustres. En este lugar existe una variedad de esculturas, monumentos y capillas que lo convierten en un impresionante espacio de aprendizaje del arte y la historia. La excentricidad, suntuosidad y sobre todo la abundancia de piezas arquitectónicas que se han levantado en el cementerio Los Ilustres llamó la atención de profesionales del área de las artes de la Universidad de El Salvador, a tal punto que actualmente ellos analizan las esculturas funerarias a partir de su importancia histórica y artística. En este cementerio están enterrados muchos personajes de la política, de las artes, de familias muy pudientes en la sociedad y en lo económico. Entonces es como referente de todo el país. El Cementerio General de San Salvador está ubicado en el centro de la ciudad capital y fue fundado a mediados del siglo XIX. Cementerio General de San Salvador, su fundación data de 1848, cuando ya por la Constitución se separa la Iglesia del Estado. Las iglesias eran las responsables, digamos, de los cementerios porque estaban adscritos a las iglesias. El territorio de este camposanto es de aproximadamente unas 30 manzanas de terreno. Un promedio de 12 de estas conservan los restos de personajes importantes, representativos e ilustres de la política, la economía y las artes en la historia de El Salvador. Los cementerios católicos están construidos de esa manera desde el siglo XVIII. Al nomás entrar están precisamente las grandes personalidades y quienes tienen dinero para pagar mausoleos de lujo. Después siguen las capas medias y al final las capas bajas. Por esa razón, a esta área del cementerio se le conoce como Los Ilustres desde el principio del siglo XX. En 1913, a raíz de la muerte del presidente Araujo, se enterró acá evidentemente y se consideró que en vista de que había ya muchas personalidades, expresidentes, figuras de la cultura, grandes empresarios, se acordó entonces denominarle a esta área Los Ilustres. Las sepulturas de estos personajes poseen elementos artísticos que las vuelven peculiares. Tal es el caso de las esculturas que acompañan cada espacio funerario. Las esculturas son obras artísticas, elaboradas con diferentes materiales, y son un instrumento para expresar el sentir, el pensamiento o el accionar del ser humano. Una escultura es una imagen que puede ser de una persona, de un animal, de una cosa, que está tallada directamente sobre el material de que está construida. Una escultura básicamente es una imagen tridimensional que representa algo o lleva un mensaje particular. También escultura se le considera los relieves. Los relieves que nada más tiene dos dimensiones. Muchas de las piezas escultóricas existentes en Los Ilustres poseen más de 100 años. Los aspectos anteriores son las razones que motivaron a los investigadores de la UES a realizar un estudio en Los Ilustres. Profesionales de las artes de la Universidad de El Salvador pretenden definir y establecer un registro de los estilos artísticos de los monumentos funerarios escultóricos del área de Los Ilustres en el Cementerio General de San Salvador. Los investigadores trabajan en el diseño de un catálogo fotográfico que describe y muestra la diversidad, creatividad y expresión artística de las esculturas que existen en el cementerio. El licenciado Carlos Quijada y el estudiante Emilio Barrera realizan constantes visitas a Los Ilustres. Allí revisan las obras escultóricas, buscan datos del artista diseñador y el año de creación de la pieza. Lo que lleva a esta investigación es hacer un registro. Un registro, en principio, documental, en donde pueda
conocerse quién es el dueño, en qué fecha se elaboró y por supuesto la imagen artística. La búsqueda precisamente va en ese sentido, que quede un documento, en este caso en un buen porcentaje visual. El registro siempre es de mucha importancia porque lo que hace es dejar constancia de aquello que hay o que hubo. Ellos analizan con detalle las cualidades y las condiciones en que se encuentran las esculturas. También fotografían estas obras para generar fichas informativas. Del total de las esculturas que existen en los ilustres, los investigadores han seleccionado las piezas de bronce y mármol. Además, las han clasificado en religiosas y laicas. Lo que hacemos básicamente es venir, tomar fotos, medir los sepulcros, particularmente las piezas, buscarle qué fecha fue erigido el monumento, buscamos fecha más antigua de la persona que está enterrada, le buscamos a la pieza en particular si tiene firma del artista que la hizo. Entonces son datos como muy fríos, digamos, datos muy básicos en donde el registro queda como tal. Luego ya a la pieza se le hace un análisis. El mausoleo más antiguo de este cementerio es el del general Francisco Morazán y data del año 1842. Según el licenciado Quijada, los estilos artísticos que predominan en las sepulturas y esculturas funerarias de los ilustres son 5: el neoclásico, el barroco, el nouveau, el deco y el simbolismo. Estos estilos artísticos son originarios del continente europeo, registran su apogeo entre los siglos XVIII y XIX y son formas de expresar la vida de la humanidad a través del arte. Entonces estos estilos lo que vienen a hacer es una síntesis, por decirlo de esta manera, de los estilos que predominaban en Europa, y no precisamente en los tiempos específicos, sino que se retoman todas estas corrientes artísticas para poder decir cosas en particular a las personas que las veían ya en el Campo Santo. El estilo neoclásico se caracteriza por representar la belleza ideal, composiciones estéticas, armoniosas y equilibradas. En los ilustres, algunas muestras neoclásicas están en los mausoleos de la familia Lach y el presidente Manuel Enrique Araujo. Pues es aquella escultura en donde las imágenes no tienen mayor cantidad de decorados, como puede ser flores, encajes en sus vestimentas, y su figura específica está en reposo. Puede estar de pie y son líneas más verticalistas. En la corriente barroca, las piezas se identifican por la naturalidad, el sentido de movimientos en los elementos de la escultura y la expresividad en los rostros. Más dinámica. Los pliegues de las ropas son sumamente, como que están movidos por el viento. Tiene gran cantidad de flores y las alas están abiertas. Tiene actitudes como muy dramáticas porque el estilo barroco denota eso, es dramatismo, es teatral. De hecho, en las imágenes acá podemos ver lo que son las cuencas de los ojos, las comisuras de la boca están extremadamente marcadas para darle un mayor dramatismo a la expresión de las imágenes. La familia Alfaro Castillo y la familia Funes Harman poseen figuras representativas de este estilo. El Art Nouveau imprime en las esculturas un toque femenino y delicado. La familia Durón cuenta con una pieza de este estilo artístico. El Art Deco posee características similares al Art Nouveau, pero agrega elementos decorativos. Líneas rectas, esferas y zigzags son parte de estas creaciones. La sepultura de la familia Meardi Palomo, la familia Simán Yassir y la familia Dimas muestran la creatividad del Art Deco. Deco y el Nouveau, que son dos corrientes que surgen una después de la otra en Europa,
Esto denota algo más lírico, más poético, porque estas imágenes todas son como con mucha paz interior, con mucha belleza, con mucha sensualidad, con muchas flores y las ropas pegadas al cuerpo, denotándose el cuerpo. Entonces, en el caso de las esculturas Nouveau o de la corriente Nouveau, es lo sinuoso, es la belleza. En el caso de lo funerario, el estilo Nouveau lo que viene a hacer es representar la muerte joven, en donde muere y se le va a recordar por siempre con esa belleza. El simbolismo se identifica por transmitir significados y contrastes de ideas en las creaciones. Un ejemplo representativo de este es el mausoleo del general Eusebio Bracamontes. De hecho, su característica principal es eso, transmitir ideas a través de símbolos. Se ven en las sepulturas, por ejemplo, palmas que significan como la esperanza, la religiosidad, ¿verdad? Lámparas de aceite que vienen por la misma idea de lo religioso, laureles, que eso es como un símbolo de heroísmo, y así ciertos elementos, ¿verdad? Que hablan sobre quien fue enterrado como una persona importante. Estas esculturas funerarias llegaron a El Salvador entre el siglo XIX y el siglo XX. Adquirir una de estas piezas en esa época implicaba una fuerte inversión económica, razón por la que eran compradas únicamente por las familias adineradas. La característica también que une a todas estas imágenes es que todas ellas fueron traídas a través de las casas Ferracuti y Barsanti, que eran unas empresas que estaban radicadas acá en el país y en Latinoamérica. Y pues precisamente era un mercado fértil, un mercado, digamos, propicio para poder importar las piezas desde Europa. Se solicitaban a través de catálogo y eran compañías constructoras también. En los inicios de los años 1900, en El Salvador, ya se elaboraban piezas escultóricas. Sin embargo, los precios siempre eran elevados. Las esculturas funerarias que se encuentran en Los Ilustres en el Cementerio General de San Salvador tienen en común varios aspectos. Por ejemplo, las piezas escultóricas fueron colocadas en los sepulcros con la idea de rendir homenaje al difunto o difunta. Aquí hay pintores, escultores, músicos, inclusive algunos salvadoreños por naturalización como Mangoré, por ejemplo, el guitarrista paraguayo que quiso ser enterrado acá. La mayor cantidad de esculturas están elaboradas en mármol, pero también existen algunas vaciadas en bronce. Las figuras de ángeles, crucifijos e imágenes de Jesús son las que se encuentran en mayor representación en este lugar, algunas idénticas, otras similares y existen aquellas totalmente diferentes. Gran parte de las piezas fueron elaboradas por reconocidos escultores italianos. Un caso específico es Santo Sacomano, que era un escultor muy prodigioso de la época, y tenemos acá precisamente el monumento a Gerardo Barrios, que está firmado por este señor, por Santo Sacomano. Y así otras esculturas de escultores famosos de Europa de la época que esculpieron piezas que están acá en el país. Además, las personas o familias que compraron estas piezas funerarias tenían indudablemente poder económico. Es que quienes pagaban por ellas eran familias poderosamente económicas, posiblemente cafetaleros de la época, que tenían mucho dinero para poder viajar a Europa, porque viene por aquí la cuestión. Gente que tiene las posibilidades de ir a Europa, Francia, Italia, mira cuál es la moda o qué es lo que impera en estos países en esa época, viene a nuestro país y trae ese gusto, ese deseo de traer la cultura para acá. O en todo caso muy importante que algunas asociaciones
les construyen los mausoleos aunque ellos no hayan sido personas adineradas, ¿verdad? Por ejemplo, don Shafiq Handal, que se lo construyó una ONG, me parece, y le donaron el mausoleo a la familia. Las esculturas edificadas en los ilustres son consideradas creaciones importantes, de fuerte valor artístico e histórico. Hombres y mujeres que han marcado la historia política, económica y social de la nación descansan en los ilustres. Los restos de 18 expresidentes de la República descansan en este cementerio. Gerardo Barrios, Francisco Menéndez, José María Lemus, Pío Romero Bosque, Maximiliano Hernández Martínez y Salvador Castaneda Castro son algunos de ellos. Puede considerarse esto como un museo al aire libre, en donde prevalece mucho lo que es el poder económico, el estatus social y esa riqueza, yo lo llamo de esa manera, de lo híbrido que somos como cultura, en donde tomamos lo que está a nuestro alrededor para hacer lo propio, porque acá las imágenes que vemos no tienen un estilo así 100% particular con respecto a la corriente artística, sino que es una mezcla, porque la imagen con tales características está adosado a un muro o a una capilla que tiene otras características, entonces se vuelve híbrido. Arquitectónicamente e históricamente son totalmente fuera de serie y están a la altura de los más importantes del mundo. Eso incluye Buenos Aires, La Habana, México, Bogotá, que tienen cementerios similares y nosotros no nos quedamos para nada atrás de esos monumentos. Sin embargo, en los ilustres también existe un problema que afecta a las esculturas: el deterioro que presentan algunas piezas. Las causas son dos. En primer lugar, los fenómenos naturales, como los terremotos y las lluvias. Los efectos de los sismos más intensos que ha sufrido El Salvador también se reflejan en la quebradura o grietas de algunas esculturas. En el caso de la lluvia, lo que provoca son manchas o incluso hongos en los materiales. En segundo lugar, está la destrucción provocada por el ser humano. El factor más dañino, más agresivo, que es la depredación humana, porque acá, pues sí, hay piezas que se las han robado. Imagino que para comercializarlas. Otras piezas que han sido mutiladas, cabezas, manos, guirnaldas, que son algunos de los ornamentos de algunas capillas, lo que son coronas o flores de bronce, ya no existen. Letras donde estaba escrito el nombre de la familia ya no están también. Entonces la depredación humana es más fiera. Diferentes piezas escultóricas carecen de dedos, nariz, ojos y cabeza, o con partes quebradas. Que tienen los dedos arrancados, tienen las narices quebradas, tienen las alas partidas. Entonces, y esto ya no es con el afán de irlo a comercializar, simplemente es con el afán de deteriorar una pieza que es gente que por ignorancia, que no conoce el valor cultural e histórico que tienen estos monumentos. Desde el año 2009, Los Ilustres es considerado Patrimonio Nacional mediante una ordenanza municipal dictaminada por la Alcaldía de San Salvador. El objetivo es proteger los diferentes mausoleos de este histórico cementerio y mejorar los niveles de atención y mantenimiento de los mismos por parte de las autoridades correspondientes. Del total de los sepulcros existentes en Los Ilustres, solo se ha registrado, analizado y fotografiado los mausoleos de 317 familias y se constituye en un aporte a la historia del país. Se ha hecho el registro, ¿verdad? Dueñas de los sepulcros, pero en cada sepulcro hay una pieza y en algunos casos más de una pieza. También es una fuente de conocimiento para estudiantes, profesionales y población en general, interesada en conocer con detalle la riqueza informativa que conserva el cementerio. A la vez, es un referente para futuras investigaciones en Los Ilustres. Es que acá se pueden hacer investigaciones de tipo
arquitectónico, que ya ha habido una tesis al respecto, lo que es la herrería de la época, lo que es los epitafios, las placas, qué es lo que conlleva, qué quieren decir los nombres de las personas. Hay muchas cosas que se pueden abordar por acá. La elaboración del registro y el catálogo fotográfico de los mausoleos de los ilustres en el Cementerio General de San Salvador es financiado por el Consejo de Investigaciones Científicas de la UES. Los Ilustres es un espacio público que puede ser visitado por los salvadoreños sin ningún costo. Los únicos requisitos son tener deseos de aprender, valorar y, sobre todo, cuidar lo que allí se contiene. Por favor, que vengan con todo respeto, que no se suban a tomar fotos del ángel que está enfrente en el ángel que está del otro lado, que respeten que son no solo propiedades privadas, porque al mismo tiempo son públicas, sino que se respete, porque si 160 años han estado aquí para que podamos apreciarlo, otros 500 que vienen de nuevas generaciones que lo pueden apreciar. Por eso nuestra obligación es cuidarlos de todos, de autoridades y de ciudadanos. Estas piezas representan las ideas de diferentes personajes de la historia nacional, que a través del diseño artístico han quedado inmortalizadas.